Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de capacitación continua de mediación. Esta vez coaching y mediación, similitudes y diferencias. Voy a ir llevando este encuentro con las diapositivas que tenemos acá a la derecha, así que ustedes van a poder seguir perfectamente lo que voy diciendo. Bueno, los objetivos de este curso de capacitación continua dirigido especialmente a mediadores, pero también a cualquier profesional interesado en la temática, es mejorar nuestra eficacia a la manera de resolver conflictos incorporando técnicas de coaching, adquirir conocimientos sobre la ontología del lenguaje como herramienta de la comunicación y conocer cuáles son las similitudes y diferencias de ambos procesos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a, justamente como vamos a hablar de similitudes y diferencias, vamos a ver los conceptos, la definición de mediación, el concepto de coaching, diferentes tipos de coaching ya vamos a ver. Luego vamos a ver cómo se desarrolla el proceso, es decir, cuáles son las fases, etapas del proceso de mediación y cuáles son las fases, etapas del proceso de coaching. Y luego vamos a ver qué herramientas podemos entonces extraer del proceso de coaching que nos van a servir en el proceso de mediación, es decir, cuáles van a ser las similitudes y diferencias entre ambas disciplinas. Bueno, lo primero que les tengo que decir es que como gran similitud, ambos son procesos conversacionales. Es decir, que lo que hacemos es reunirnos con personas y a través de las conversaciones vamos a querer lograr diferentes objetivos o alcanzar diferentes metas. Bueno, vamos a ver entonces en mediación. Voy a subir un poco esto. Ahí está. Bueno, ya todos ustedes saben qué es mediación, pero lo vamos a refrescar justamente para ver la diferencia con coaching, ¿no? Bueno, la mediación es un método hay muchas maneras de definir mediación. También recordemos que dependiendo del lineamiento, la definición sustancialmente va a variar, pero bueno, acá tenemos tres aproximaciones bastante abarcativas de un amplio espectro de diferentes lineamientos de mediación. Entonces, podemos decir que la mediación es un método de resolución de conflictos de manera colaborativa. También podemos decir que es un método adecuado de resolución de conflictos. También podemos decir que la mediación es negociación colaborativo, negociación win-win, asistida por un tercero neutral. Podemos decir que la mediación es un proceso de comunicación donde un tercero neutral facilita la comunicación de las partes, o que es un proceso colaborativo cuyo objetivo principal es solucionar el conflicto que enfrentan las personas por medio de la comunicación directa de las partes con la asistencia de un tercero neutral, que es el mediador, el cual, utilizando técnicas y herramientas específicas, intenta que las partes encuentren puntos de coincidencia que luego puedan formalizarse en un acuerdo o por lo menos mejore la comunicación entre ellos. Bien, ahora veamos algunas definiciones de lo que es coaching. ¿Qué es coaching? El coaching es un proceso o una disciplina en la cual una persona llamada coachee, o para la ICF, que es la International Federation, es, digamos, quien nuclea la mayor cantidad de coach profesionales a nivel mundial. Lo llama cliente, no coachee, pero es lo mismo. Esta persona se fija una serie de objetivos o de metas que por algún motivo está trabado, tiene dificultad para lograrlo, no sabe a veces muy bien por qué. Y la otra, llamada coach, a través del proceso
lo ayuda a encarrilarse y lograr lo que quiere, porque generalmente las trabas son todas trabas subjetivas, podríamos decir, son trabas que responden a los modelos mentales, al modelo de observador que cada uno es de la realidad que le toque. Es decir, el problema no está en el afuera, sino en lo que hago yo con ese problema que tengo. Entonces, ¿qué hace el coach? El coach fundamentalmente hace preguntas y ayuda al cliente a tomar conciencia acerca de esas creencias limitantes que son las que le están frenando su capacidad de acción efectiva y a recurrir, a reconocer todos los recursos internos que sí tiene, también a reconocer cuáles son los que le falta para que salga de la zona de confort y vaya por esos recursos y bueno, aplicándolo en las más diversas áreas, puede ser personal, profesional, empresarial, etcétera. Bueno, alcance los objetivos, pero siempre modificando de alguna manera la forma de ser. Entonces, lo que se logra a través de coaching, podríamos decir, es lograr ser la mejor versión posible de uno mismo. No hay límites para hacer procesos de coaching, es decir, que uno puede lograr una meta e iniciar otra meta. Tampoco hay, digamos, ninguna limitación con respecto a si hago coaching, no puedo hacer terapia, sí, porque son dos cosas diferentes. El coaching no es terapia, el coaching es una disciplina para el logro de metas específicas que uno quiera alcanzar. Las terapias, vamos a ir a la terapia psicológica, lo que trata es de sanar heridas del pasado de una persona, llamadas comúnmente traumas, y para que pueda resolver ciertas cuestiones dolorosas del pasado que le están impidiendo o lo están anclando en una zona, digamos, que no le permite avanzar en la vida. Pero en coaching no vamos al pasado, es decir, la línea de tiempo de trabajo en coaching es del presente hacia el futuro, es decir, que no trabajamos traumas ni nada de eso. Por eso que la persona puede trabajar sus traumas con un psicólogo y sus objetivos con un coach, ¿no es cierto? Ahora, a su vez, nosotros estamos enfocando este curso en coaching ontológico, porque vamos a ver que uno de los recursos que podemos perfectamente llevar al proceso de mediación es la ontología del lenguaje. Entonces fíjense que ahí dice coaching ontológico, no sé si lo alcanzan a leer, pero bueno, ¿qué es la ontología? La ontología es la parte de la metafísica que estudia el ser, pero aquí llamamos ontología del lenguaje, es decir, que ontología del lenguaje hace referencia a que el lenguaje es constitutivo del ser humano y que el lenguaje crea o puedo recrear mi ser a través del lenguaje. Es decir, el mundo es entendido como un espacio de posibilidades en el cual el lenguaje genera realidades. Entonces, la implementación de estas conversaciones de coaching va a generar cambios en el ser. Bueno, por eso coaching ontológico. Parece complicado, pero en realidad no lo es. Desde coaching ontológico decimos que las personas no somos de ninguna manera determinada y cerrada y inabordable, sino que vamos siendo, porque cada experiencia nos cambia porque produce un aprendizaje y ese aprendizaje genera cambios en el ser. De la misma manera que a través del lenguaje, si yo digo que no puedo, no voy a poder. Si digo que sí puedo, sí voy a poder, más allá de que no es un voluntarismo, sino que probablemente me daré cuenta de qué herramientas me hacen falta, iré por esas herramientas, pero no me voy a quedar en la zona de confort quejándome. Más o menos sería eso. Entonces, aquí ya vemos, a partir de las definiciones solamente, ya vemos algunas similitudes muy importantes entre
el coach y el mediador. La primera de ellas es que tanto el coach como el mediador son neutrales, es decir, frente al cliente hay una neutralidad en cuanto a que nosotros no, el mediador no forma parte del conflicto, escucha a las partes de igual manera, les da paso para que participen del proceso con los mismos tiempos y el mismo ritmo. Y de la misma manera, solo con un cliente, ojo que coaching también se puede hacer grupal y coaching ejecutivo en empresas, pero bueno, no me voy a meter en eso porque se nos iría mucho el tiempo explicando, pero quiero decir que también se puede hacer grupal, pero siempre para el logro de objetivos, o sea, lo que se persigue es el alcance de objetivos, metas específicas. En cambio, en mediación lo que trabajamos con las partes, que pueden ser 2 o más, es resolver un conflicto, o sea, un tema que los trae a ambas partes y que los preocupa a los dos, sobre los cuales tienen intereses diferentes. Los recursos con los que cuentan son escasos, no pueden resolverlo de manera, digamos, solos, necesitan del otro, necesitan negociar y ven al otro como un obstáculo para lograr justamente lo que quieren, ¿no es cierto? Aquí no, en el coaching es la persona consigo misma tratando de destrabar su particular manera de ver la realidad para alcanzar metas específicas. Pero, como decía, sin embargo, tenemos muchas similitudes. La primera es que tanto coach como mediador son neutrales. Digo, somos, ¿no? Bueno, somos neutrales frente a la situación, tanto de alcanzar una meta para un cliente en un proceso de coaching, tanto en un proceso de mediación para resolver un conflicto. A su vez, la línea de tiempo, lo habrán advertido cuando expliqué recién la línea de tiempo de coaching, es exactamente la misma que la línea de tiempo de mediación, porque el foco en la mediación, ¿en dónde está puesto? En el futuro para solucionar problemas. El foco no está puesto en quién es el culpable, que traigan pruebas, que acrediten quién tiene más responsabilidad que quién, no, está puesto en el futuro, ¿no es cierto? En encontrar soluciones, no importa quién hizo qué, sino cómo van a salir del pantano, ¿no es cierto? Si el barco se hunde, están los dos en el barco, no importa mucho quién hizo el agujero en el barco, sino que el agua está entrando y la cuestión entonces es ponerse de acuerdo para tapar el agujero y poder llegar a buen puerto. Después Dios dirá, pero digamos que la línea de tiempo es la misma. A su vez, en ambos procesos, otra similitud importante en cuanto a las características es la responsabilidad. Si las partes que vienen a mediación no se hacen cargo de su cuota parte de responsabilidad en la cuestión conflictiva en la que traen, entonces no van a poder participar de las soluciones, porque quien no es partícipe del problema tampoco es partícipe de la solución. Por lo tanto, el mediador muchas veces trabaja sobre el asumir la responsabilidad, ¿no es cierto? Asumir la responsabilidad que le cabe, no para hacerse cargo de lo que no hizo, porque acá no se trata de responsabilizar a nadie, sino decir, a ver, yo soy responsable de encontrar una solución, quizás no hice nada, quizás soy totalmente ajeno y esto me llovió como quien dice en el campo, como peludo de regalo, yo no tuve nada que ver. Ok, pero sin embargo el problema, las consecuencias las estás sufriendo vos, entonces nada, hacerte responsable de encontrar soluciones. De la misma manera, en el proceso de coaching, la persona se hace responsable de lo que quiere lograr y no espera nada de la afuera, sino espera todo de sí. Es decir, me hago responsable al 100% de lo que quiero y una vez que me hago responsable al 100% y que los logros van a depender estrictamente de mí, entonces me voy a poner en acción para ver cómo hago para lograrlo y quizás previamente tenga que cuestionar estructuras rígidas de pensamiento que me estaban anclando en la culpa es del otro, me tienen que dar, yo tengo, me merezco que me den, o no tengo, o no puedo. Bueno, salir de todas esas creencias limitantes significa asumir el poder que tengo en mis manos de hacer con mi vida
lo que quiero, obviamente que todo eso es un proceso. Coaching no es magia de decir, sí, usted hace coaching y logra todo lo que quiere, ok. Haces coaching y logras todo lo que querés siempre y cuando te comprometas con la acción. Y ahí tenemos otra similitud con mediación, porque también en la mediación las partes se tienen que comprometer a muchas cosas. Primero, a no confrontar, se tienen que comprometer a trabajar juntos para, no sé, pensemos solamente el brainstorming, tienen que trabajar juntos para encontrar soluciones, para encontrar opciones, tienen que trabajar juntos, tienen que colaborar para poder llegar a un acuerdo, o por lo menos para mejorar la comunicación. Así que ahí ya vemos otra gran similitud. Otra de las similitudes en el proceso, en cuanto a las características, es el tema de la escucha activa. La escucha activa es fundamental, tanto en el proceso de coaching, en el desarrollo del proceso de coaching, como en el desarrollo del proceso de mediación. Ambos profesionales, coach y mediador, van a tener que utilizar todas las herramientas de la escucha activa, partiendo de la empatía, el parafraseo, la síntesis, las preguntas, en fin, todo eso es justamente herramientas comunicacionales que van para ambas profesiones. Luego, la técnica de la pregunta. A ver, el mediador no le puede decir a las partes lo que tienen que hacer o cuál es la mejor solución. De la misma manera, el coach no puede no puede dar consejos ni sugerencias, ni decirle a la gente, no sé, lo que más le conviene, tampoco lo puede hacer. ¿Qué es lo que hace el coach? Hace reflexionar. ¿Y qué es lo que hace el mediador? Hace reflexionar. Lo que pasa es que hacen reflexionar sobre diferentes cosas. El coach hace reflexionar acerca del poder que está en manos del cliente para lograr lo que dice que quiere lograr. Y el mediador hace reflexionar a la gente para que se haga cargo de encontrar soluciones al problema que trae. En ambos casos, ambos hacen reflexionar acerca de que es necesario ser protagonistas. Tanto en el proceso de mediación como en el proceso de coaching, las partes deben ser protagonistas, es decir, salir de la mentalidad de víctima para asumir el rol de hacerme cargo de la situación. Bien. Todo esto surgió a partir de las definiciones, pero acá tenemos otras definiciones más, que bueno, no sé si las pueden leer ahí. Timothy Galway, el arte de crear un ambiente mediante una conversación y de una manera de ser que le facilite a la persona llegar a sus metas. El coaching profesional es un proceso de entrenamiento personalizado y confidencial mediante un gran conjunto de herramientas que ayudan a cubrir el vacío existente entre donde una persona está ahora y a donde desea estar. Y de acuerdo a la ICF, el coaching es una relación profesional continuada que ayuda a las personas a que produzcan resultados extraordinarios en sus vidas, carreras, negocios u organizaciones. A través de este proceso de coaching, los clientes ahondan en su aprendizaje, mejoran su desempeño y refuerzan su calidad de vida. Bueno, un poco más de lo mismo, sin embargo, aquí encuentro algo que se me pasó que es interesante, es otra similitud, que es la confidencialidad. Ambos procesos son confidenciales. No tengo que explicarles a ustedes como mediadores qué es la confidencialidad y en qué consiste, pero es exactamente lo mismo que en el proceso de coaching. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a repasar las etapas del proceso de mediación para luego ver cómo, esperen que tenía las diapositivas por aquí. Bueno, las etapas del proceso de mediación
para ver luego las etapas del proceso de coaching. Bueno, no está la diapositiva, o no sé, pero no la estoy encontrando. De todas maneras, se los digo de memoria. Bueno, a ver, las etapas del proceso de mediación. La primera etapa es generar el contexto, generar el clima, ¿no es cierto? En esta etapa tenemos 3 instancias. La primera es el ámbito. Sabemos que no podemos mediar en cualquier lugar, que el ámbito tiene que tener ciertas características, donde se pueda preservar la confidencialidad, donde se pueda advertir la neutralidad, es decir, que el lugar tiene que ser lo más aséptico posible, no transmitir ninguna idea de parcialidad. Bueno, con respecto a la mesa, si es redonda, si es cuadrada, no hace mucho, pero no es que quiero desarrollar ese tema, sino recordar las etapas del proceso. Entonces teníamos el ámbito, obviamente mínimamente tiene que tener 2 despachos para poder tener reuniones privadas con cada una de las partes en el caso de que sea necesario. Luego tenemos dentro de la primera etapa, que es la preparación del contexto, tenemos la convocatoria de las partes, porque a las partes hay que convocarlas. La convocatoria dependerá si es una mediación prejudicial o judicial o una mediación extrajudicial, pero en todo caso siempre se hará por medio fehaciente de una manera amigable. La redacción, bueno, ya ustedes la conocen, pero bueno, no es una carta, si se envía por carta documento como medio fehaciente, no es una carta documento típica, sino más bien una notificación de fecha de audiencia con las características de una invitación donde se ponen todos los datos del mediador, como para que las partes se comuniquen con él o ella en caso de ser necesario, tengan alguna duda previa a la mediación. De todas maneras, hay diferencia en cuanto a la notificación de una mediación privada, una mediación de sorteo, pero bueno, no vamos a entrar en detalle de ese tema. Y el tercer ítem, dijimos ámbito, dijimos convocatoria, y el tercer ítem es el discurso inicial. El discurso inicial, que consiste en presentarse y explicar todas las características que tiene este proceso, porque las partes no lo conocen en general, y digamos que cumple la función de predisponer a las partes a participar del proceso, a entender un poco más de qué se trata esto, a quitarse el miedo a participar y a que si tienen que hacer preguntas, las hagan en ese momento, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir etapa por etapa, así lo hacemos un poquito más en paralelo y queda como más claro. Entonces, en la etapa 1, podríamos decir, de mediación, ¿cuál sería la etapa 1 del proceso de coaching ontológico? Bueno, también generamos un contexto y también tenemos que explicarle en ese contexto a la persona que quiere hacer coaching qué es coaching, la diferencia entre coaching y terapia. Ese inicio del proceso puede ser que las partes vengan hacia el coach porque lo conocen, porque se lo recomendaron, etcétera, o que sea el coach quien ofrece sus servicios como coach a través de cualquier emprendimiento, a través, no sé, de su página web o como sea, ¿no es cierto? Entonces ahí le explicará dónde va a realizarse las reuniones, que van a ser confidenciales, cuántos son los honorarios, es decir, que también va a darle una especie de discurso inicial, si bien quizás no lo llamamos discurso inicial, pero sí es una presentación de contexto. Así que ahí en la primera parte vemos que ya vemos bastantes similitudes con respecto al proceso, sacándolo de la carta de documento, sacándolo del ámbito que sí o sí tiene que tener dos despachos o 2 salas. Aquí con una alcanza, pero uno no podría hacer un proceso de coaching en un bar,
¿Por qué? Porque esa conversación es privada y ahí no habría nada de privacidad, ¿no es cierto? Bueno, en la segunda etapa del proceso de mediación, volvemos a mediación, en la segunda etapa del proceso de mediación lo que hacemos es darle paso a las partes para que nos cuenten por qué están ahí, que nos cuenten cuál es el problema, cuál es el conflicto que los hizo venir a mediación, ¿no es cierto? Bueno, entonces generalmente le damos paso a quien llamamos requirente, que es quien solicitó la mediación, y entonces vamos a escuchar, y nosotros sabemos que eso que estamos escuchando es la posición. ¿Qué es la posición? La posición es la versión interpretativa acerca de lo sucedido. Ahí no están los intereses, están escondidos ahí, pero ahí no están, pero de todas maneras nosotros ahí tenemos que escuchar esta historia, ¿no es cierto?, interpretativa de ambas partes, y termina uno y le damos paso a la otra. En el proceso de coaching, la segunda etapa se corresponde con el acuerdo. El acuerdo quiere decir fijar la meta del proceso. El acuerdo se estructura en base a 4 preguntas muy concretas y un parafraseo, que son: ¿qué es lo que querés trabajar hoy? ¿Para qué querés trabajar eso? ¿De qué querés hablar hoy? ¿Para qué querés hablar de eso? Podría ser también. Específicamente, ¿qué te querés llevar hoy o qué querés aprender hoy con esta conversación? ¿Y cómo te vas a dar cuenta que te sirvió esta conversación, o cómo te vas a dar cuenta que te llevas lo que viniste a buscar en esta conversación de hoy? Y el parafraseo, entonces, escucho que hoy querés trabajar tal cosa, tal tema, para que específicamente te querés llevar y que te vas a dar cuenta que lo lograste porque no sé, te vas a sentir piripipi. Bien, entonces ahí hay diferencias, ¿no es cierto? Sin embargo, en la tercera etapa del proceso de coaching, que es explorar la situación actual, bueno, en esta exploración de la situación actual sí hay similitudes con la etapa 3 del proceso de mediación, que es salir de la posición para ir a los intereses. Salimos de la posición para ir a los intereses. Los intereses, ¿qué son los intereses? Lo que realmente le preocupa a las partes, lo que quieren, para qué quieren lo que quieren, el para qué vinieron aquí. O sea, una manera de llegar a los intereses muy sencilla es, bueno, pero si usted está aquí, ¿cuál le gustaría que fuera el resultado de esta mediación? O sea, que termina el proceso y usted, ¿qué es lo que se quiere llevar de esta mediación? Por ejemplo, ¿no es cierto? Bueno, a su vez, luego de luego de la etapa de los intereses, una vez que están develados, que está claro qué es lo que quieren, podemos fijar la agenda. Eso sería un momento óptimo de fijación de agenda, que es un borrador de temas, que hay muchas maneras de fijar las agendas, pero para hacerlo sencillo, la agenda sería los temas de los que vamos a hablar, de acuerdo a los intereses de las partes, en el orden que a ellos mejor les parezca. Y bueno, para recordar eso tendríamos que recordar los diferentes tipos de generación de agenda, que no viene al caso en esta oportunidad. Pero en todo caso les recomiendo que vuelvan a leer a Moore El proceso de la mediación, y ahí tienen los 9 estilos de agenda. Pero de todas maneras se hace la agenda ahí, y luego de eso se tratan los temas y se pasa a la cuarta etapa, a la quinta etapa. La quinta etapa es la etapa de generar opciones. La etapa de generación de opciones involucra a ambas partes, es donde se ve la práctica de la colaboración para poder entre ambos generar ideas creativas que les ayuden a solucionar el problema. Bueno, esta etapa en el coaching no está, porque no hay con quién. O sea, aquí lo que se trabaja no es eso, sino, fíjense,
reinterpretar las brechas interpretativas o lo que llamamos el reencuadre. ¿Para qué? Para rearticular y cuestionar las estructuras rígidas de pensamiento que le impiden a la persona encontrar soluciones o nuevos caminos o directamente trabajar para lograr lo que quiere lograr, ¿no es cierto? Ahora sí, cuando llegamos a la etapa 5 de diseñar acciones efectivas, sí se corresponde con el plan de acción del proceso de mediación, porque cuando las partes ya seleccionaron las opciones más viables, entonces se van a tener que poner de acuerdo en cómo las van a instrumentar para llegar a la última etapa de redacción del acuerdo. Bueno, en el mejor de los casos, el plan de acción quedará instrumentado a través del acuerdo, ¿no es cierto? Pero de todas maneras ya sabemos que una mediación no fracasa porque no se llegue a un acuerdo, ya que se considera que si las partes llegaron hasta ahí, se entendieron un poco mejor, mejoraron su comunicación, entonces es un éxito, un avance importante, ¿no? Un fracaso es si se van peor de lo que vinieron, más enfrentados y etcétera. Pero en todo caso, si llegaron hasta ahí, pues es un éxito. En el caso del proceso de coaching, diseño de acciones efectivas y reflexiones finales y cierre. Reflexión final vuelve a la pregunta del acuerdo que hicimos en la primera etapa, ¿se acuerdan? Es cómo te vas a dar cuenta que lograste lo que viniste a buscar. Entonces le preguntamos en el final, ¿crees que lograste lo que viniste a buscar? ¿Para qué te sirvió esta conversación? ¿Qué aprendiste? Y con eso se cierra el proceso de coaching. Básicamente estas 6 etapas estamos desarrollando el proceso de coaching ontológico, porque fíjense que aquí tienen la estructura mucho más simplificada de un proceso de coaching en organizaciones o empresas, donde los pasos son muy similares al proceso de planificación natural. Explorar cómo estás, cómo te sentís, etcétera. Enfocar, es decir, focalizarse en un objetivo específico. Analizar, el tercer paso, la situación, es decir, los recursos que tenés, los que te faltan. Planificar una serie de objetivos y actuar, ¿no es cierto? Actuar para el logro y luego chequear los desvíos. Eso sería en un coaching organizacional. Y por acá tenemos esta diapositiva que también les quiero mostrar, que es la estructura del proceso de coaching, pero de acuerdo con la ICF. Es muy parecida a de coaching ontológico, pero no incorpora las herramientas de la ontología del lenguaje, ni la técnica del reencuadre. Fíjense, acá tenemos abajo, a ver, acá, estas herramientas que incorporamos en el proceso de coaching ontológico no están en la ICF. La técnica del reencuadre, las distinciones lingüísticas, escalera de inferencias, la rearticulación de creencias limitantes, responsabilización, canalización de emociones, modelos mentales, cambio de observador, víctima a protagonista. Bueno, sin embargo, fíjense, crear contexto, generar confianza, aclarar confidencialidad, compromiso es lo mismo, establecer el acuerdo, qué querés trabajar, para qué, cómo te vas a dar cuenta que específicamente qué y cómo te vas a dar cuenta que lo lograste es lo mismo, exploración, indagar mediante preguntas poderosas sobre creencias, juicios, valores, crear conciencia, o sea, cambio de observador, responsabilizarse, compromiso, coordinación, plan de acción y el cierre. Bueno, y hablando de cierre, y como cierre de esta clase, quiero volver a esta diapositiva porque aquí como cierre y corolario y síntesis de esta clase, lo que les quiero dejar es que, además de todo lo dicho en cuanto a poner en paralelo coaching y mediación, hay técnicas específicas que utilizamos en coaching que perfectamente podemos trasladar al proceso de mediación y que nos van a servir en
determinadas situaciones puntuales. Por ejemplo, acá tenemos un listado: la técnica del reencuadre, la técnica de distinciones lingüísticas, la técnica de escalera de inferencias, la técnica de rearticulación de creencias limitantes, responsabilización, canalización de emociones, modelos mentales y cambio de observador víctima a protagonista. Con respecto a todas estas técnicas, ustedes tienen en los materiales de este curso cómo se aborda cada una de estas técnicas, tienen lectura acerca de las técnicas y cómo se pueden implementar dentro del proceso de mediación. Pero bueno, rápidamente les digo, la técnica del reencuadre, bueno, acá de todas maneras tienen una síntesis, fíjense. El reencuadre lo que permite es dar un significado diferente. Por ejemplo, si yo digo perdí el trabajo, qué espanto, bueno, pero lo puedo reencuadrar diciendo, bueno, gracias a que perdí el trabajo, ahora voy a poder dedicarme a, ser carpintera, que es realmente lo que me gusta y tengo todas las herramientas en mi casa y nunca me había animado a hacer eso, ¿no? O sea, el reencuadre es eso, dar un significado diferente. Les recomiendo una película que se llama de George Clooney. Hoy les recomiendo y no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, se los voy a dejar en una de las diapositivas. Amor sin escalas, ahí está, Amor sin escalas, donde él hace de abogado y cuando tiene que despedir a una persona de la empresa, a varias personas, porque tenía que desvincular a mucha gente, pero particularmente hay una que la pueden encontrar en YouTube, son 3 minutos del video, donde él hace la técnica del reencuadre, como abogado despidiendo a otra persona. Esa persona se lamenta tremendamente del despido por su edad, por esto, por el otro, porque se le parece el fin de su vida, etc. Y él, con 2 o 3 preguntas, hace el reencuadre. Así que bueno, eso es exactamente lo que significa el reencuadre. Cambiar el hecho, reconozco el hecho en este caso es la desvinculación, no lo estamos negando, sin embargo, la interpretación del hecho puede ser completamente opuesta a la que la persona está diciendo. Obviamente que vamos a reencuadrar si la interpretación que hace es negativa, porque si es positiva le va a servir, pero si es digamos que vamos a una reinterpretación con connotación positiva, ¿no es cierto? Bueno, bien, no quiero avanzar más porque ya se nos fue mucho el tiempo, pero con respecto a las otras técnicas que están planteadas acá, como les dije, están los materiales para que ustedes las lean y bueno, y luego se animen a llevarlas a los procesos de mediación en tanto y en cuanto apliquen. Bueno, espero que les haya sido útil y nos encontraremos en otras oportunidades. Muchas gracias.